¿Qué recuerdas sobre la presencia de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupamaru de manera personal? Bueno, lo que yo recuerdo es que el terrorismo se dio entre los años 80 y mediados del 90. Habían dos grupos de terrorismo. Uno llamado Sendero Luminoso, que estaba a la cabeza de Abimael Guzmán, y el otro era el Movimiento Revolucionario Tupamaru, más conocido como el MRTA, que estaba a cargo de Víctor Polay Campos. Bueno, Sendero Luminoso se hizo famoso por sus llamados cochebombas. En la capital, en parte de Ayacucho, en esas zonas, todo era atentados con cochebombas. Atentaron contra los húsares de Junín, con gente a veces civil que no tenía nada que ver. Se fueron también a la Universidad Mayor de San Marcos, sobre todo a las facultades de Derecho y de Ciencias Políticas, que los que no se unían a su movimiento los mataban de diferentes maneras. También hubo una líder en Lima que se les hizo el frente, como quien dice, llamada una señora Moyano, que ella se encontraba en una actividad de una pollada y llegaron, la mataron, la hicieron volar para sembrar el miedo en toda la gente, ¿no? Y nadie salga a enfrentarlos de esa manera. Y el MRTA también fue también un movimiento muy sanguinario. Tomaron la embajada de Japón con rehenes, con más de 800 rehenes, pero fueron soltando de a pocos y se quedaron con algo de 40 y tantos rehenes y todo eso. Como más de 3 meses lo estuvieron ahí, pero un estudio de la policía del grupo Chavín de Huántar, que hicieron un estudio, todo eso, y entraron después de 3 meses, creo más o menos. Entraron a la embajada, falleció un rehén, 2 policías y senderistas también. ¿Qué recuerdas sobre la presencia del Sendero Luminoso y el MRTA de manera personal? Recuerdo que fue formado por Abimael Guzmán Reynoso. Ese fue su líder. Ellos ocasionaron en el Perú la muerte de 30.000 personas, mujeres, ancianos, niños, y a los pueblos donde iban mataban a las autoridades más importantes de cada sitio. Y les decían que ellos tenían, los que quedaban vivos, ¿no? En los pueblos de la sierra, les decían que tenían que asimilarse a Sendero Luminoso, porque ellos mataban sobre todo a los hombres. Y después, ¿quiénes iban a trabajar las tierras? Fatalmente tenemos pues unas generaciones que han sufrido lo que no hemos sufrido, los de la capital, el Callao, ni Arequipa, las grandes ciudades de la costa, no han sufrido, porque tenían la policía, tenían el ejército, la marina, la aviación. O sea que el Sendero ni el MRTA podían atacar esos sitios, pues. Incluso acá en el barrio donde vivimos hubo un estudiante de educación que fue vecino a nosotros y que explotó con una dinamita, intentando hacer daño a un coche bomba, ¿no? O sea, él quiso poner dinamita en un carro y le explotó lamentablemente su cuerpo. Y falleció, ¿no? Era compañero de mi hermano, por decirlo, es un tema de ese tipo.
En Pimentel participaron varios jóvenes que estaban estudiando en la universidad y que habían salido incluso otros estudiantes, y que participaron en esos eventos de terrorismo. Después, fuera de eso, recordamos que constantemente andábamos con los apagones, producto de que se tumbaban las torres eléctricas de transmisión que venían desde la Nicaragua y nos dejaban sin luz. Fuera de eso, también era un tema aterrador estar constantemente pensando de que en cualquier momento iba a haber una explosión en un evento de reuniones populares o cosas así. Eso es lo que más recuerdo en la época del terrorismo. ¿Qué recuerdas sobre el Sendero Luminoso y el RMTA? Lo que recuerdo del Sendero Luminoso y el RMTA, bueno, es una de las tragedias más grandes que ha pasado en el Perú y ha dejado muchas secuelas. Pues ocurrió en los años 1980 hasta los fines del 2000. Hubo muchas muertes, ocurrió muertes en Lima mayormente, en la parte de la sierra de nuestro Perú. El sendero era muy fuerte, muy drástico, hasta llegaban, lo que más recuerdo yo acá en nuestro norte, pues que a los alumnos de las universidades eran perseguidos por solamente ser voceros, por llevar, hablar y decir sus opiniones. Aquí en el barrio donde nosotros vivimos, fueron muchos jóvenes capturados, familias tristes que pasaban noches preocupados que sus hijos no volvían porque eran perseguidos. En nuestra zona de Chiclayo sí se veía, sí se sufría en esos tiempos el holocausto que se veía del terrorismo en el Perú. ¿Y del RMTA? El MRTA pues, fue organizado por este señor Abimael Guzmán. Solamente era una persona que pues quería cambiar a su manera el Perú, pero basado a muertes de inocentes. Pues él lanzaba estas bombas a nivel agentes, ¿cómo se llama? De que te puedo decir que eran los políticos, y él quería lanzar este tipo de reclamo, Dañando a personas inocentes. dañando a personas inocentes. Muchos muertos se vivió en la época del terrorismo, y nos quedamos con muchos deudos, muchas familias. Muchas gracias.